Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos estés viendo, que te estés conectando a esta transmisión. Ahorita estamos en vivo, hoy martes, hoy Día del Señor, como todos los días son días del Señor. Pero hoy es martes y hoy martes transmitimos en vivo. Quizás nos estés viendo otro día de la semana o otro día del mes, pero nos reunimos aquí los martes, esperando poder compartir contigo una palabra de aliento, de ánimo, que te pueda ayudar, que te fortalezca, que te dé convicción, certeza acerca de lo que creemos en Dios, de lo que buscamos en Él y de lo que Dios quiere para nosotros y lo que Él espera para nosotros en nuestras vidas. Así es que bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. Yo soy el pastor Axa Macedo, pastor de la iglesia, la comunidad cristiana evangélica Manto Nuevo. Así es que estamos para servirles. Estamos en esta transmisión y esperando que el día de hoy la palabra que creo Dios ha puesto para compartir en mi corazón con todos ustedes, espero que sea de bendición. Ya le veníamos dando un preámbulo a esta conversación porque en la semana te compartí una imagen de y haciendo una pregunta acerca de qué le dirías a tu niño del pasado, o tu niña del pasado, qué le dirías si tuvieras oportunidad de estar ahí con ella. Yo sé que hay muchas enseñanzas al respecto, que se ha usado esta alegoría de volver y decir a tu niño qué le dirías, y normalmente pensamos en las cosas positivas que le dirías, en la manera en cómo le animarías, quizás algunos sí le advertirían de peligros, aléjate de aquí, aléjate de allá, cuidado con esta persona para protegerse como un acto de protección. Sé y estoy claro de esto, de que no podemos volver al pasado y cambiar nuestro pasado. Sé también que no podemos hacer algo para eh, volver atrás y corregir lo que hicimos atrás. De hecho, ya hace unas semanas expliqué eso y di una enseñanza al respecto. Así es que no me voy a enfocar en ese sentido. Quiero compartirles algo que está en mi corazón, que he tenido o he querido compartir con todos ustedes el día de hoy. Porque Es que creo, yo perdón, busqué al Señor perdón, aquí se activó en lugar de grabar. mensaje porque en algún momento. Perdón otra vez. Ya, ok. Es que grabo, como hacemos la transmisión, de repente nos quedamos en señal, entonces pongo la grabadora, pero se estaban poniendo las grabaciones anteriores. Perdón por esa falla técnica. Pero ya estamos aquí. Entonces, de pronto, yo sé que quisiéramos volver al pasado y corregir cosas del pasado, pero estoy consciente que no lo podemos hacer. Pero la alegoría que estoy usando ahora de qué le dirías, o esta pregunta que lancé en la semana y que algunos de ustedes hicieron favor de contestar, ya leí sus respuestas. Generalmente pensamos en advertirles de algo, en animarle a nuestro niño del pasado, porque ya conocimos el camino, es decir, ya recorrimos de ese niño que éramos, de ese adolescente, ese joven que éramos, ya algunos ya estamos muy caminaditos en la vida y entonces ya sabemos qué errores cometimos, qué personas nos decepcionaron o nos hicieron daño, qué decisiones tomamos mal y que deberíamos de enmendar esas decisiones, qué cosas pudimos hacer en un tiempo de nuestras vidas, pero que no lo hicimos por una u otra razón, la vida misma, nuestras circunstancias, nuestras propias decisiones. Y entonces vamos en un camino hacia adelante y que ya sabemos qué viene, qué va a pasar. Algunos recuerdos los tenemos muy, muy marcados y sabemos hasta la fecha y la hora en que tomamos una mala decisión y y podríamos advertirle a nuestro niño del pasado, a nuestro joven, a nuestro adolescente del pasado, podríamos advertirle, ten cuidado con esta fecha, ten cuidado con este lugar, ten cuidado con este momento. Eh, de hecho, me puse a hacer unas anotaciones acerca de un joven que puede viajar en el tiempo. Es una ficción. Por supuesto, no es posible, no que lo sepamos, no en carne y sangre, pero sí quizás en el espíritu. Pablo pudo hacerlo, Moisés pudo hacerlo, ellos pudieron ver el pasado, Moisés nos hace una narración precisa del pasado en los libros del Antiguo Testamento, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento.
específicamente en el Génesis, es Moisés quien lo escribe y tiene una visión de todos esos acontecimientos. No plasma todo lo que sucedió, pero sí lo que era trascendente para contarnos la historia hasta llegar al pueblo de Israel en Éxodo. Este, entonces sí se podría conocer, pero en esta ficción que está escribiendo, era un periodista que puede viajar al pasado, pero no puede cambiar nada, no puede advertir nada, no puede decir nada, solamente viajar, platicar, entrevistar a alguien, algún personaje del pasado, algún personaje bíblico de la historia del cristianismo, y hacerle preguntas al respecto. Y empecé a hacer este ejercicio mental y entonces me quedé pensando, ¿qué le diría yo a mi niño, a mi yo infante del pasado? ¿Qué le diría? ¿Por qué? ¿Cuál sería mi consejo si pudiera darle un consejo? ¿Cuáles serían mis palabras para ese niño en el pasado? Y de verdad que pensé muchas cosas, pensé en fechas, pensé en personas, pensé en momentos, cosas que hice, decisiones que tomé, acciones que realicé. eh, Sobre todo, considero que mi infancia y mi adolescencia hasta la secundaria, hasta tercero de secundaria, fue una infancia sana. Aprendí cosas, me divertía mucho, jugaba mucho. Y entonces llegué a una conclusión de que una de las cosas en las que yo me equivoqué y que quizás le diría a mi niño del pasado es que mm, no supe discernir qué era un juego y qué no era un juego. A mí me gustaba jugar mucho. Yo creaba ciudades enteras en el patio de la casa de mis padres. Jugaba con carritos y muñecos y jugaba al maestro y jugaba al cantante y jugaba a todo lo que pudiera jugar y todo lo que me pudiera imaginar. Bendito sea Dios, tuve una infancia privilegiada en un hogar donde mis padres procuraron todo lo que yo necesitaba. No tuve que trabajar de niño, ni siquiera de adolescente, mucho menos de joven, hasta que tomé el rumbo equivocado en mis decisiones, pero ellos procuraron darme todo lo que necesitaba dentro de sus posibilidades y dentro de sus capacidades. A mí no me faltó alimento, ropa, un techo donde vivir, no tuve que ir a trabajar, me dediqué a la escuela, y entonces crecí jugando y para mí todo era juego. Jugaba a lo que fuera, me imaginaba mundos. Volteábamos una mesa que tenían mis papás en la parte de atrás, que era una mesa media de comedor, de sus primeros comedores de mis papás, pero ya estaba viejita y entonces la volteábamos y ahí en esa mesa, la parte de abajo, dibujábamos una nave espacial o una casa con gises que mis padres tenían en casa. Y dibujamos una nave espacial o una casa o un bosque o animales y estábamos en el zoológico y creábamos un mundo en esa mesa. A veces no nos alcanzaba la mesa y bajábamos un pizarrón que también tenían mis papás ahí. Y ese era nuestro mundo. Poníamos sábanas y hacíamos campamentos, este, hacíamos un cine con la televisión, imaginábamos un cine, muchas cosas, casi todo para mí era un juego. Y creo que mi error más grande fue no saber diferenciar cuándo terminaba ese juego, cuándo terminaba la diversión, cuándo había que madurar y tomar decisiones y asimilar lo que la Biblia nos enseña en el libro de los Gálatas, cuando el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y entonces el no saber distinguir, el no saber dimensionar, siendo un niño en mi inocencia, en mi inmadurez, no saber dimensionar qué era un juego y qué no. Entonces empecé a tomar cosas o a tener actitudes que no les di importancia. No fueron relevantes para mí. De hecho, considero que muchas de mis malas decisiones fue porque no tuve la madurez para dimensionar que lo que ya estaba haciendo ahora ya estaba rebasando lo que había sido un juego de niño y ahora tenía que asumir responsabilidades. Por ejemplo, a mí me encanta o me gusta la música desde siempre, toda la vida. Mis papás siempre tuvieron música en casa, de todo tipo, de cualquier tipo de música. Y alguien puede decir, ay, pero esa es música pagana. Pues entienda que yo
no nací en un hogar cristiano, entonces había música de todo, entonces me gustaba la música, me gustaba cantar esa música, hacer qué hacer con música. Crecí con el escándalo de la música a mi alrededor todo el tiempo. Estuve escuchando música y me gustaba la música. Entonces llegó una época en que yo le dije a mi papá, papá, me gustaría tocar una guitarra, quiero saber música, quiero aprender a tocar un instrumento. Y en uno de esos viajes que hacíamos en familia en vacaciones, mis papás pasamos a un pueblo donde hacían guitarras, en Michoacán, Paracho, Michoacán, para ser precisos. Y paramos, de repente íbamos de vacaciones, no me habían dicho nada, y entramos a Michoacán a ver familia por allá, y paramos en un mercado, y mi papá me dijo, ven, acompáñame, y me llevó a comprar una guitarra preciosa, carísima, con estuche y toda la cosa. No, 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 algo, era mi sueño tener esa guitarra. Y entonces nos fuimos de vacaciones y yo con mi guitarra paseándola en las vacaciones, medio que la sacaba ahí donde andábamos, pero pues era niño, en final de cuentas, adolescente, y eran mis vacaciones. Así es que no le hice mucho caso. Regresamos a nuestra ciudad, a Guerrero, y entonces ahora sí, ya tenía el instrumento y ahora lo que hacía falta era una escuela para poder ir a aprender a tocar guitarra. Y entonces, busqué la Casa de la Cultura de la ciudad, fui, me inscribí, empecé a ir a clases, pero resulta que para mí era un juego, para mí eso de tocar un instrumento era parte de mi juego, de querer ser cantante. Así es que fui, empecé a practicar y practicar, y por más que practicaba no se me daba, y el maestro que tenía, en aquel entonces no juzgo a ese maestro, pero el maestro que tenía, pues no tenía mucho interés en enseñar, y no me animó, me motivó a que yo perseverara. Entonces para mí era un juego que cuando no pude jugarlo, renuncié a él, como hace un niño. Un niño cuando empieza a jugar un juego no le entiende las reglas, no entiende el juego, y mejor se enoja y se va. Así hice yo con la guitarra, y me enojé y me fui. Dejé la guitarra ahí abandonada en la casa, en el cuarto donde yo dormía, y estuvo la guitarra en su estuche todo el tiempo. Y de repente ya la volví a agarrar hasta la preparatoria, cuando algunos de mis amigos iban a dar serenata, entonces yo saqué la guitarra y dije, pues aquí voy a aprender, pero pues como seguía siendo un juego para mí, llevar serenata y andar de allí para allá, y no pude concentrarme en poder tener la disciplina para poder aprender a tocar un instrumento. ¿Por qué te pongo el ejemplo de la guitarra? Porque lo mismo pasó con el fútbol, lo mismo pasó con el básquetbol, lo mismo pasó con el béisbol, lo mismo pasó con la pintura, lo mismo pasó con ¿qué más te puedo decir? Cualquier cosa que te puedas imaginar que un niño pudiera practicar para poder adquirir una habilidad o una destreza. Y ese creo que fue mi problema, no saber distinguir. Para mí eran juegos. Jugar, ir a practicar un deporte, no significaba la disciplina de ir al entrenamiento. Para mí era ir a aprender a hacer algo, a tirar la pelota en la cesta, y aprender a jugar básquetbol, saberme las reglas, pero no tenía la disciplina para practicar el deporte. El único deporte que recuerdo que sí tenía una disciplina para practicarlo era la natación. Eh, Ahí sí aprendí muy bien, sé nadar muy bien, me gusta mucho la natación, creo que a toda mi familia nos gusta mucho la natación. Este, Mis hermanas y yo practicamos, íbamos a 3 veces por semana a una alberca pública a aprender a natación, y lo aprendimos muy bien y competimos todos nosotros. Pero de ahí en fuera, cualquier otra cosa que practicaba, música, arte, me metía a teatro, me metía a pintura, estaba en básquet, practiqué voleibol, practiqué fútbol, béisbol. Mis amigos eran muy aficionados al béisbol, mis amigos cercanos, y entonces me invitaron y yo fui, y sí, estuve ahí, pero mm, aprendí las reglas, me llamaba la atención, pasaba lo que me gustaba. Creo que lo que me gustaba a mí era el estar con la gente, el convivir con la gente, tener amigos, el divertirme y pasarla bien. Creo que nunca tuve la disciplina para poder practicar algún deporte y volverme al menos capaz de practicar algo o algún instrumento o algo.
Eso pasó durante toda mi infancia hasta mi juventud. Y creo que eso es lo que volvería al pasado para decirle a mi yo niño y decirle, ahora parece un juego, ahora lo que haces parece un juego, ahora lo que practicas parece un juego. Porque había cosas que yo hacía que era muy creativo para hacer juegos, dibujos, caricaturas, pinturas. Pintaba la mesa esta que les digo, o el pizarrón que tenían mis papás en el patio. A veces le decía a mi mamá, mamá, ¿me compras unas hojas de papel bond de esas grandes para que usan los niños para exponer en la escuela? Y mi mamá decía, sí, ¿qué vas a hacer? Quiero hacer un dibujo. Y mi mamá me la compraba y yo iba y me pintaba y hacía unos dibujos. O un amigo mío que recuerdo de la primaria, hace muchos años que no sé de él, Oscar se llama, Oscar Benítez, si no me equivoco. Y él tenía una afición por los animales. Y entonces yo me le pegué, iba a hacer tareas a su casa, éramos buenos amigos. Y y estaba con él y jugaba con él a hacer tarea y todo. Y él me dijo, a mí me gustan los animales y tengo un álbum de los animales. Y entonces, él tenía una libreta de cuaderno, un cuaderno de esos tamaño profesional, y en cada página pegaba la estampa o lo que conocemos como monografías o las láminas, las, las monografías, perdón, en láminas que traen animales, los mamíferos, las aves. Y él recortaba y transcribía a la libreta lo que venía atrás de esa imagen, pegaba la imagen, transcribía todo lo demás y le agregaba cualquier otra que investigar. Entonces cuando yo vi eso me encantó, dije, wow, eso está muy bueno, yo quiero un álbum de esos. Y después me dijo, cómprate una libreta, compra las monografías, compra las estampas o lo que sea y haces lo fui con mi mamá, mamá, me compras una libreta, voy a hacer esto y esto. Y mis papás siempre fueron generosos, siempre esperaban que yo encontrara algo a lo que me pudiera dedicar, que pudiera desarrollar mis habilidades. Pero para mí siempre fue un juego. Para mí todo era un juego. Y me aburría y lo dejaba. Me aburría y lo dejaba, me aburría y lo dejaba. Y así fue mucho en mi vida, muchas cosas, incluso ya de adulto, ya casado con mi esposa y mis hijos. Muchas cosas las dejé porque lo emocionante para mí era empezar a hacer algo. Muy pocas veces lo concluí. Y creo que eso es lo que le diría a mi hijo, a mi yo pequeño. Le diría, eh, ahora parece un juego, pero hay cosas en las que tienes que tener cuidado. Porque como dice Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces hay cosas que no nos percatamos cuando somos niños. Nos preocupa mucho proteger a nuestros niños, a nuestros yo niños, porque no sé cuál sea tu contexto. Mi contexto te lo dije hace un momento, mi contexto fue privilegiado. Yo viví una infancia feliz. Me perdí en la adolescencia, en la juventud, pero mi infancia fue feliz. Mis papás me procuraban. Yo tenía un hogar en el que podía correr de lado a lado. Tuve mascotas, mis papás procuraban que tuviéramos una mascota y yo la pasé muy bien creciendo en esa casa. Pero creo que estaba tan a gusto en ese ambiente, estaba tan a gusto en mi familia, que no pude distinguir dónde terminaba el juego y dónde empezaban las responsabilidades. Y no es que fuera un irresponsable. Yo cumplía con mi tarea, yo me apuraba a hacer mi tarea, llegaba de la escuela, hacía mi tarea rápido, cumplía con todo, estudiaba, leía lo que tenía que leer, lo que se me dificultaba lo tomaba como un juego, entonces lo dejaba, pero cumplí. Sí, fui un buen estudiante, así es que terminaba mi tarea y me ponía a ver televisión o jugar y creaba mis mundos, mi imaginación era fructífera, creaba muchas cosas, imaginaba muchas cosas, hacía reír a mi familia, era el payasito de la casa, yo era el que contaba los chistes, yo era el que se disfrazaba, a mi mamá le hacía marionetas con peluches, los peluches y las muñecas de mis hermanas. Yo las agarraba de marionetas y les hacía un show completo con toda una historia. Me creaba toda una historia y ellas me ayudaban con esas historias. Eh, y todo eso para mí era un juego. No pude distinguir en qué momento tenía que parar para dejar de jugar y asimilar la responsabilidad de mis decisiones. Entonces esa actitud de niño la traspolé a la adolescencia y me la llevé hasta la juventud.
Y entonces lo que en su momento, como el alcohol, que me parecía divertido tomar, me parecía divertido sentirme bien entre los amigos, porque además era un chico tímido, aunque usted no lo crea, era muy tímido y entonces eh, creaba personajes o cosas para que eh, no me vieran a mí, me disfrazaba de cosas para que no me vieran a mí porque no quería, no me gustaba eso. Me gustaba el teatro, meterme en un personaje y, y crear algo que me ocultara a mí mismo. Pero eso mismo hizo que no asumiera las responsabilidades de mis actos, ni midiera las consecuencias de mis actos. Todo me salía tan bien, o las cosas me salían tan bien, que no medía las consecuencias de mis actos. Yo sé que te estoy hablando desde una posición que a lo mejor tú no viviste, porque no te quiero decir, hermano, es tu problema. No, no, no. Esto no es una clase psicológica, ni te estoy tratando de rescatar a través de una fórmula mágica, ni tampoco estoy tratando de establecer un estándar para todos. Te estoy planteando algo que es importante. Quiero llegar a ello y espero que me des oportunidad de poderte explicar a dónde quiero llegar. Entonces, cuando no pude diferenciar entre el juego y la realidad, tampoco pude darme cuenta de las consecuencias de lo que yo hacía jugando, como alcoholizarme, como dejar de estudiar, dejar de cumplir con la escuela, como mentirles a mis papás para obtener permisos, para que me dieran más libertades, que las tenía todas, no sé por qué, por qué les mentí, pero les mentí y y tomé muchas malas decisiones. El asunto es que no veía las consecuencias de esas malas decisiones, porque incluso cuando hubo consecuencias, para mí seguía siendo un juego. Recuerdo, no medía, no entendía que eso podría ser grave, que podría ponerme en riesgo o podía poner en riesgo a los que estaban conmigo. Recuerdo que me metía al río sin precaución o al mar sin precaución. Les he contado ese testimonio, que me alcoholizaba y manejaba el carro de mi padre y que tuve accidentes. Gracias a Dios, ninguna persona falleció de los que iban conmigo. Que agarraba el carro de mi mamá y le daba, hacía trompos, lo que se llama trompos, que son vueltas casi en el mismo lugar. Lleno era un carro viejito, una carcachita y yo llevaba ahí como 10 compañeros, bueno, no sé cuántos íbamos ahí, pero llevaba a mis amigos ahí, los subía y me ponía a acelerar y a dar arrancones y derrapar el carro y todos gritaban dentro, pero para mí era divertido, era realmente ridículamente divertido. Alcoholizarme y terminar borracho, yo tengo aquí una corona en este diente porque una vez borracho corrí y me tropecé, me caí, me rompí el diente, lo tenía roto y y me pareció divertido romperme el diente. Eh, Me lastimaba y me parecía divertido, o sea, no medía, para mí era un juego, para mí era sentirme bien, aliviado, feliz, y no es que fuera infeliz en mi casa, simplemente no dimensionaba la responsabilidad, eh, no maduré, creo que esa es la palabra, no maduré de acuerdo a las responsabilidades que se me iban acumulando. Entonces, cuando me vengo a la universidad, a la Ciudad de México, salgo de la ciudad, de la casa de mis padres y me vengo a la Ciudad de México a estudiar. Entonces, la inmadurez de ese niño que seguía jugando, ahora jugaba a ser un estudiante universitario, simplemente el juego me aburrió y empecé a encontrar otros juegos aquí en la universidad, como el alcohol, como las drogas, que me hicieron perder la oportunidad de seguir estudiando la universidad. ¿Por qué te digo esto? Porque algo que no pensamos y la mayoría de las veces, o esto que te acabo de contar, este es al punto al que quiero llegar. Hemos adquirido hábitos, amistades, actitudes y disciplinas por la madurez que alcanzamos. Conforme vas creciendo, conforme vas avanzando y vas madurando, vas adquiriendo mejores hábitos, vas escogiendo mejor a tus amistades, vas teniendo mejores actitudes hacia los demás y hacia la vida misma, y hasta quizás en algunas áreas de tu vida eres muy disciplinado, como la hora que te levantas, cómo te aseas, cómo limpias tu ropa, la doblas, cómo cocinas, en fin, son cosas que vamos aprendiendo conforme maduramos. Pero déjame decirte algo, hay
hay una parte de ese niño al que queremos decir, al que queremos volver en el pasado y decirle, mira, cuidado con esto. Y creo, considero, esto es mi opinión personal, no es un diagnóstico ni una investigación científica, es mi opinión personal, que creo que lo que queremos volver a cambiar en la vida de nuestro yo niño, en nuestro pasado, son las cosas que no maduramos. Es decir, también hábitos, malos hábitos, como la manera en cómo comemos, no cuidarnos nuestra salud, la hora a la que nos vamos a dormir, las amistades que tenemos. Sabemos que no tenemos que juntarnos con cierto tipo de personas porque nos son dañinas, no porque ellos sean malas personas, sino porque la combinación de ellos con nosotros nos hace daño o les hacemos daño. Y son amistades que deberíamos de evitar a como dé lugar, y aún así las mantenemos y nos peleamos y nos volvemos a reconciliar, pero porque no tenemos la madurez de decidir, no, esta persona ni le hago bien y ni me hace bien, pero ahí estamos. Tenemos malas actitudes, a veces no las tenemos en el trabajo somos muy responsables, somos las personas más admiradas del lugar donde trabajamos, pero en la casa tenemos actitudes pésimas con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros padres, y son actitudes terribles que tenemos que están en nosotros. O simplemente somos muy indisciplinados, no podemos ni recoger la ropa sucia que nos quitamos para llevarla al cesto o lavar el plato en el que comimos. O sea, son actos de indisciplina que realmente que no nos permiten ni siquiera poder estudiar un momento, alguna clase, leer la Biblia. Necesitamos disciplina para leer la Biblia. A veces no podemos ni leer la Biblia porque somos indisciplinados. Aprender un instrumento, un idioma, por la falta de disciplina. Y déjenme decirle algo, todas esas cosas que son buenas en nuestras vidas y las cosas que son malas en nuestras vidas, la única diferencia es cómo las maduramos. Si es que las maduramos o no, si es que aprendimos lo que dice Gálatas capítulo 6 versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, la, no- la mala noticia es que no puedes volver al pasado y decirle a tu niño del pasado o a tu niña del pasado, decirle, mira, madura, ten cuidado, lo que ahora parece un juego no va a ser un juego toda la vida. Tienes que madurar, tienes que hacerte responsable, tienes que tener ciertas disciplinas. Sí, diviértete, disfruta, sé un niño, juega todo lo que quieras, pero hay un momento en que vas a tener que asumir la responsabilidad, porque todo lo que siembres ahora es una semilla a tu futuro. Todo lo que hagas ahora es una semilla a tu futuro. Y tampoco no estoy diciendo en el extremo, bueno, pastor, yo fallé, entonces yo por eso le exijo a mi hijo y por eso lo llevo a que aprenda 10 idiomas y por eso lo tengo además que esté estudiando computación y programación y ya es un genio de 10 años, porque lo que yo no hice lo tiene que hacer él. No, no, no nos proyectemos en nuestros niños. No nos proyectemos en los pequeños para que ellos sean lo que nosotros no fuimos. No, ellos tienen que ser niños. Lo que tenemos que enseñar es que tiene que haber un momento, tenemos que procurar que haya un momento en que el niño tiene que entender que todo lo que hacemos tiene consecuencias. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Si nosotros no entendemos que lo que vivimos en nuestro pasado, que lo que hicimos en nuestro pasado, algunas de esas áreas no las maduramos, por eso algunas áreas de nuestra vida tenemos rencor, resentimiento, falta de perdón, por eso nos enojamos con facilidad, por eso desechamos muchas cosas, decimos, ay, eso a mí no me gusta, eso es de para tontos, eso es para inútiles, eso es de otro. No, no, no. Cuando no respetamos siquiera las decisiones de otros es porque nosotros mismos no hemos madurado en la forma en cómo nos conducimos. Ahora, no es que yo ya sea perfecto, dijera el apóstol Pablo, no es que yo sea perfecto y pretenda haberlo ya alcanzado, pero una cosa sí hago, como dice el apóstol Pablo, es dejar lo que queda atrás, mirar el pasado y aprender de él y seguir hacia adelante. Entonces, si hay cosas en nuestras vidas que nunca maduramos, no maduramos el respeto a nuestros padres, no maduramos la forma en que debemos de organizar nuestras vidas, no maduramos el cuidarnos a nosotros mismos, nos damos para todos, estamos para todos, nos sacrificamos para todos, hacemos todo para todos, pero cuando se trata de cuidarnos a nosotros, no podemos ni cuidar lo que nos llevamos a la boca, no podemos ni cuidar en qué invertimos nuestro tiempo, a qué hora nos vamos a dormir, porque sí estamos para todos, pero cuando se trata de ver por nosotros, no estamos para nosotros porque no maduramos esa área. Y cuando hablo de madurez, no hablo de envejecer.
de ser un adulto mayor que envejece. No, no, no. Cuando hablo de madurez estoy hablando de ese crecimiento que todos necesitamos. Y la Biblia nos enseña claramente que el mejor momento para aprender, para ser enseñado, para ser entrenado, es cuando somos jóvenes. La misma Biblia nos enseña que es mejor que se instruya al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte de él. Eh, Creo que ese es el punto que nos ha fallado toda la vida. Y quizás tú como yo tenemos problemas de inmadurez en muchas áreas de nuestra vida, no lo sé. Quizás tú seas una persona muy centrada, muy capaz, sin tantos traumas como ahora este pastor está haciendo catarsis aquí frente a la cámara, tratando de justificar en una prédica o en una enseñanza la catarsis que estoy haciendo. Pero creo que sí necesitamos darnos cuenta que hay cosas que no hemos madurado. Nuestros problemas financieros, nuestros problemas de salud, nuestros problemas interpersonales, la manera en cómo nos relacionamos con nuestra pareja, los problemas que tenemos a veces hasta con la misma sociedad. Nos quejamos, nos peleamos con la sociedad o con el mundo porque hay algo en nosotros que no ha terminado de madurar. No necesariamente porque tengamos la razón, sino simplemente porque no hemos madurado esa área en nuestras vidas. Porque al final de cuentas estamos rodeados de un mundo de gente y casi podría decir y asegurar que el 100% de la gente que nos rodea es diferente a nosotros, porque puede haber tu esposa, tu hijo, tu mamá que tienen ciertas cosas en común, pero la mayor parte del tiempo estamos rodeados de personas que son completamente diferentes a nosotros. Y enfrentamos un mundo o estamos entregándonos a un mundo, salimos todos los días a un mundo que no nos entiende, que no nos comprende, que no está de acuerdo con nosotros necesariamente, que no piensa igual que nosotros y sobre todo que no tiene los mismos hábitos que nosotros. Y entonces cuando salimos a ese mundo y enfrentamos ese mundo, pues chocamos, choca nuestra realidad, choca nuestra conducta, choca nuestros hábitos, nuestras habilidades, chocan con ese mundo que no nos quiere para empezar. No, el mundo no fue diseñado para aceptarnos. El mundo está buscando confrontarnos, sobre todo los que tenemos fe en Dios. El mundo te va a confrontar definitivamente, te va a decir, eh, cuán innecesario eres para el mundo, pero cuánto importante es que tú dejes todo lo que es tuyo en el mundo. Tu tiempo, tu vida, tu salud, tu familia, tus hijos. Para el mundo es importante que dejes todo. Tú no te quedes en el mundo, tú vete. Pero para el mundo es importante que dejes todo. Y inconscientemente vamos dejando todo. Nuestros hijos, nuestros matrimonios, nuestra salud, nuestras finanzas. Y no nos damos cuenta que lo que está pasando es que no hemos aprendido a tener la madurez suficiente, no hemos madurado lo suficiente. E insisto, no es hacernos más viejos, pero la Biblia nos enseña que es importante que maduremos, y no que maduremos ah, solamente por el hecho de envejecer o de que el tiempo pase por nosotros, sino que maduremos conforme a lo que la Biblia nos enseña. Nos pide el Señor Jesús en Mateo capítulo 18, si puedes abrir tu Biblia. Gracias a todos por estar aquí, bienvenidos, qué bueno que nos acompañan. Vamos a ir hablando de este tema, espero que sea de bendición para sus vidas. Dejen su like, sus comentarios, busquen eh, la oportunidad de interactuar con este video, porque eso nos ayuda mucho a llegar a más gente. Gracias de verdad a todos los que nos acompañan. Y los que van a ver el video después, espero que sea de gran bendición para sus vidas. Y lo que les comparto hoy nos ayude a todos. Mateo capítulo 18, les dije, dice la palabra del Señor. Les voy a leer esta versión que es la palabra de Dios para todos. No es igual a, no, perdón, no es la misma traducción que la Reina Valera. Es el mismo mensaje, pero me gusta cómo lo dice la palabra de Dios para todos. Dice así. En ese tiempo vinieron los seguidores y le preguntaron a Jesús, ¿quién es el más importante en el reino de Dios? Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de sus seguidores. Entonces les dijo, les digo la verdad, si no cambian y se vuelven como un niño, no podrán entrar jamás al reino de Dios. Versículo 4. El que se humille como este niño será el más importante en el reino de Dios. El que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y el versículo 6, que aunque pareciera que es de otra parte, me parece que es importante leerlo. Dice, ahí estoy en Mateo 18, versículo 6. Le va a ir muy mal al que haga pecar a uno de estos creyentes, a quien es fácil hacerles daño.
sería mejor que se colgara una gran piedra de molino al cuello y se hundiera en lo profundo del mar. Cuando dice que el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Ok, este pasaje a mí me parece importante. El Señor Jesús habla y dice que es necesario que seamos como niños. Y tal pareciera que lo que yo estoy diciendo es todo lo contrario. Estoy diciendo, hermano, madure, hermana, madure, por favor. Ya supere sus traumas de la infancia y madure, vuelva a la realidad. Pero el Señor Jesús dice que seamos como niños. Entonces, si el Señor dice que seamos como niños, ¿por qué es importante que seamos como niños, pero también es importante que maduremos? El apóstol Pablo lo dice de esta manera, y parafraseo el texto. El apóstol Pablo dice que seamos como niños en cuanto a la malicia del corazón, pero que seamos maduros en nuestra manera de pensar. Y a esto me refiero yo cuando digo que mi mayor problema fue no saber diferenciar dónde terminaba el juego y dónde empezaban las responsabilidades. Dónde la habilidad que yo quería para tocar la guitarra tenía que o implicaba que yo dejara de verlo solamente como un juego y asumiera la responsabilidad para tener la disciplina y practicar las horas que se requieren para poder tocar ese instrumento. O cualquier otro. Donde yo pudiera asimilar que era muy padre, tendría que madurar porque era muy padre pasar el tiempo con mis amigos o los fines de semana, irnos a jugar a un deportivo que estaba ahí en la ciudad y jugar frontón o jugar básquetbol o nadar. Y entonces para mí era divertido ir a hacer todo eso, pero de ninguna manera adquiría la disciplina para poder ir a entrenar un equipo, formar parte de un equipo y entrenar lo suficiente como para ser un buen basquetbolista o un buen beisbolista o incluso dedicarme profesionalmente al frontón. Me encantaban esos deportes, pero no, para mí era más divertido jugar, pasar el rato, pasármela bien. Y entonces cuando no tienes madurez, tienes la inocencia ante la malicia, es decir, no buscas hacer lo malo, no estás procurando hacer lo malo, pero también no tienes las responsabilidades que un adulto debería de tener. Y muchas de las cosas que nos han pasado en la vida, muchos de los problemas, de los traumas que traemos todavía en el corazón, nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras desconfianzas, son parte de esas áreas de nuestra vida que no hemos madurado por completo, que no sabemos si todavía estamos en el juego de, de odiar y perdonar, de te corro pero no te vayas, de pégame pero no me dejes, estoy bromeando por supuesto, cosas que no terminamos de madurar porque no alcanzamos a entender la dimensión de la responsabilidad. El Señor Jesús dice, sean como niños. Pero cuando el apóstol Pablo dice que seamos como niños en cuanto a la malicia, es decir, yo no tengo por qué estar buscando el mal para otros. No tengo por qué estar pensando en sacar ventaja contra otros. No tengo que estar pensando en solamente en el beneficio que obtengo al hacer las cosas para mi persona, sino que tendría que pensar en el colectivo, en todos, en mi familia, en mi esposa, en mis hijos, en todos los que somos, el núcleo cercano, mis padres, mis hermanos, y si lo extiendo un poquito más, la iglesia, y si lo extiendo un poquito más, mi ciudad y después mi nación. Cuando yo veo lo que está pasando en el mundo y las decisiones que se están tomando en el mundo, digo, wow, cuánta inmadurez tenemos en los que dirigen los países. Cuánta inmadurez porque se sigue pensando en ellos mismos. Hay una canción que cantaba un grupo de niños, algo así, dice, si gobernaran los niños, las guerras terminarían en un juego de canicas, cosas así. Y en aquel entonces, cuando yo era un niño, porque fue cuando era un niño que salió esa canción, eh, parecía que era razonable. Sí, cierto, o sea, si los niños gobernáramos, no habría guerras. Lo resolveríamos en un partido de fútbol, en una cascarita, a ver, vénganse aquí a la cuadra y ustedes contra nosotros, el que gana pierde y ya se acabó. Pero se oye muy bonito, se oye muy poético y eh, pero no tiene nada de madurez. Porque un niño no podría asimilar o tomar las decisiones, las responsabilidades que implica el que el otro perdiera o el que ellos ganaran. Pero la Biblia nos sigue diciendo hasta el día de hoy que seamos como niños. Y que seamos como niños en cuanto a la malicia. No busquemos hacer lo malo. No alimentemos la maldad del corazón con sospechosismos, con dudas, incertidumbres,
pensando mal del otro, suponiendo, interpretando los pensamientos como si pudiéramos leer los pensamientos de los demás. Es que fulano piensa y es que seguramente lo dijo por eso. Pues ve y pregunta. Eso es madurez. Un niño se queda con la incertidumbre de decir, ¿por qué lo habrá dicho? Una de las razones por las que me escondía detrás de un disfraz es porque una niña me dijo a mí, yo tendría 7 años, 8 años, no recuerdo. Y yo me acerqué a esa niña y le dije a esa niña, oye, ¿quieres ser mi novia? Yo ni sabía, hermano, no sabía qué es ser novios. Tenía 8 años, veía que los niños hablaban de eso. Y hasta creo que uno de mis amigos, Rogelio, fue el que me empujó, me dijo, ah, que no vas y le dices, clásico entre los niños. Pero yo fui y le dije, la niña me dijo, no, no porque eres muy feo. Eso me traumó toda mi vida, de verdad, toda mi vida me traumó. Lo tuve que superar hasta que vine en Cristo y aún siendo cristiano, todavía me daba vueltas en mi cabeza ese pensamiento. Y cosas como esas nos afectan. Entonces, no te estoy diciendo algo que, que no haya pasado, que yo no haya vivido. He reflexionado en eso y he pensado qué tendríamos que hacer nosotros, los que ya somos adultos, en la responsabilidad que tenemos de ser como niños, pero además de cuidar a la siguiente generación. Porque a lo mejor tus niños ya son grandes, ya son adultos, ya son personas que ya trabajan, ya no dependen directamente de ti. Pero ¿qué tal la siguiente generación? ¿Qué tal los nietos o los bisnietos? ¿Qué tal aquellos que todavía están en proceso de maduración y que están siendo formados para ser la siguiente generación? Hoy se asustan los psicólogos y los pedagogos se asustan de que los niños están siendo invadidos por las redes sociales. Y sí, pero ¿qué estamos haciendo los adultos? Peleándonos guerras, destruyéndonos entre nosotros, distrayéndonos con los dispositivos electrónicos porque no tenemos el tiempo para atenderlos o simplemente le damos esos dispositivos a los niños para que no nos molesten. ¿Qué estamos haciendo? La verdad que es que no todo es un juego. Y nosotros tenemos que entender, tú y yo como adultos tenemos que entender que hay cosas que tienen consecuencias, como lo leíamos en Gálatas. Hay cosas que tenemos que asimilar, que tenemos que entender, que tenemos que formar nuestro corazón en Dios. Yo no sé los que no creen en Dios, yo no sé cuáles sean los fundamentos para ellos, para una vida de madurez y una vida de crecimiento personal. No lo sé, quizás vayan a motivación personal, vayan a coaching o se metan al gimnasio, no lo sé cuál sea el proceso de su madurez o la misma vida los golpea como a cada uno de nosotros. Pero lo que sí es cierto es que hay cosas que tenemos que pensar que no son juegos y tenemos que entender y hacernos responsables porque uno de los mayores problemas que tenemos como adultos es que siendo adultos culpamos a todos los demás y no nos hacemos responsables de nuestras propias decisiones. Es decir, culpo a mis padres de las cosas que me hicieron cuando yo era niño. Yo culparía a esa niña que me dijo que yo era feo y la culparía por mis traumas y mis problemas existenciales y mis irresponsabilidades, como cuando era joven y me reunía con mis amigos y me alcoholizaba. No lo estoy diciendo como presunción, lo estoy diciendo como testimonio, y yo me alcoholizaba y platicaba con mis amigos y culpaba a mis padres, principalmente a mi papá. Yo decía, mi papá es culpable de que yo sea alcohólico. Eh, Cuando no era así, eran mis propias decisiones, era no haber adquirido la madurez para diferenciar entre el juego y las semillas que estaba sembrando para mi futuro. En poder entender que yo era responsable, no lo entendí. Entonces, una de las cosas que mi esposa y yo procuramos con nuestros hijos es enseñarles que eh, era muy padre su infancia, qué bonito que disfrutaron su infancia, pero había un momento en que ellos tenían que asimilar la responsabilidad de sus propias decisiones. No sé si lo hicimos bien. No sé, ya lo veremos. Ellos apenas están en una etapa de su adultez, de su etapa adulta, así es que los frutos apenas empezarán a darse, las semillas que sembramos empezarán a crecer y a fructificar en ellos ahora que son adultos, y las decisiones que ellos tomarán tendrán mucho que ver para poder decir, bueno, sirvió o no sirvió lo que les enseñamos. Pero sí quiero dejar en claro que cuando el Señor Jesús dice sean como niños, dice, de cierto, versículo 3 del capítulo 18, dice, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. El Señor Jesús está hablando de las actitudes del corazón, no está hablando de la edad cronológica de los niños para decir, hay que ser otra vez, hay que volver a ser niños. Nicodemo se acerca en la noche escondido para buscarle y dice,
maestro, ¿cómo vamos a entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo, con toda la teología que él tenía, no alcanza a entender que Jesús le está diciendo que había que nacer del agua y del Espíritu. Jesús se lo tiene que explicar. Él se queda pensando, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Tengo que volver a entrar al vientre de mi madre y nacer otra vez. Para empezar, tengo que rescatar a mi madre de donde esté ahora, ¿no? Y, y Jesús le explica que no es eso, que hay que entender lo que él está diciendo, que hay que entender que él está hablando de nacer de nuevo. Cuando el Señor Jesús habla de ser como niños, no está diciendo que reduzcamos nuestra edad cronológica, que nos sintamos niños, que actuemos como niños, que nos la pasemos jugando y divirtiéndonos, que la vida es pura felicidad y pura diversión y pura fiesta, porque normalmente eso es lo que piensa un niño. Y que no hay responsabilidades. No, no está hablando de eso. El Señor Jesús está hablando de las actitudes del corazón, de la inmadurez que nosotros presentamos con las actitudes que tenemos. Un niño confía, un niño depende, un niño tiene humildad, un niño tiene apertura para aprender. Esa inocencia que tiene un niño que le caracteriza infinitamente para poder mostrar, incluso tú ves a un niño que de repente actúa con malicia y ese niño ya está más crecidito que los demás, aunque sea de la misma edad, solo por actitudes que está teniendo que no son que nacen de él, que las aprende en el camino, que va aprendiendo de los adultos. Lo que nosotros les enseñamos es lo que les hace tener actitudes con malicia. Así lo aprendiste tú. La malicia que aprendiste la aprendiste de alguien. Pudieron haber sido tus papás, tus tíos, tus primos mayores. Si te juntabas con tus primos mayores, seguramente algo te compartieron. O si tenías amigos en el barrio. Nosotros teníamos un grupito de amigos que éramos de la misma edad, pero cuando nos poníamos a jugar todos en el barrio, entraban grandes, mis primos, los vecinos, y eran mayores y menores, y todos jugábamos. Y entonces veías cosas, oías cosas, siendo niño, que tú decías, es normal decir esas groserías, es normal tener esas actitudes, Y entonces incluso los tíos o los primos mayores que enseñan a los más pequeños según a vivir la vida, les enseñan a tomar, les enseñan a fumar, les enseñan a hacer cosas que el niño cree que está bien porque se los enseña a alguien de confianza. Y eso no es inocencia, eso es malicia, malicia aprendida. Y eso es lo que el Señor Jesús dice. Cuidado, cuidado con esa malicia, cuidado el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Y no lo entendemos porque creemos que está bien que un niño aprenda groserías, que está bien que un niño vaya a una fiesta, que un niño participe de cosas. Yo me acuerdo que llegaba la hora en que mi mamá me decía, ya a dormir, ya, estas no son horas de ver televisión. O queríamos ir a algún lado y mi mamá decía, no, no está bien que vayas a ese lugar, no es un lugar para niños. Recuerdo que había esas reglas específicas. Nosotros procuramos hacer lo mismo con nuestros hijos, pero era muy complicado. En un mundo donde cada vez la tecnología, aunque tú les cerraras la puerta para que no salieran, tenías prendida la computadora en casa y ellos veían en la computadora lo que afuera quizás no lo encontraban, pero lo encontraban dentro de tu casa. Y esas son las cosas con las que hemos permitido que nuestros hijos estén afectados. ¿Qué podemos hacer? Nos rasgamos las vestiduras y nos damos golpes de pecho y decimos, no, ¿por qué a mí? Y qué vida tan terrible la mía. Y pastor, usted no sabe los traumas que yo viví. De verdad que a veces pensamos que nuestras mejores decisiones o nuestra mejor etapa de la vida fue cuando éramos niños. Porque no hemos podido asimilar los golpes que nos ha dado la vida y madurar al respecto. Yo estoy maravillado de la vida que esto que les acabo de decir de mi infancia, no lo había platicado antes. Quizás una o dos veces, quizás, no lo recuerdo bien. Pero yo tuve una vida muy feliz. Eh, Tenía un amigo que se llama Rogelio, todavía vive, mi querido amigo Rogelio. Un saludo, hermano. Que él tenía una colección de carritos Hot Wheels. ¿No? Era una colección maravillosa, su colección. Yo no tenía esos carritos, yo tenía carritos de madera. Mis papás me compraban de esos camionzotes de plástico que vienen llenos de animales y a mí me compraban esos. Pero cuando yo empecé a conocer los Hot Wheels con este Rogelio, él llevaba siempre dos a la escuela, a la primaria. Él estuvo en mi grupo varios años, creo que hasta tercer año, cuarto año, no recuerdo. Y entonces en recreo, en el refrigerio,
él sacaba sus dos carritos y siempre me daba uno. Él veía sus dos carritos con sus manos y veía, yo creo que escogía cuál le gustaba más a él y el otro me lo daba a mí. Y me decía, vente, vamos a jugar. Y nos íbamos a jugar. Y durante mucho tiempo eh, me gustaba jugar con sus carritos y ir a su casa, porque tenía muchos carritos. Entonces para mí era emocionante ver todos esos carritos y construir una ciudad y todo lo que se podía hacer y pintábamos con gis las calles o las carreteras ahí en su patio de su casa. Cuando Rogelio se fue a vivir a otra ciudad, yo me quedé sin carritos. Y entonces se empezó a hacer una obsesión en mi cabeza lo que ya no tenía. Y le empecé a decir a mamá, mamá, quiero carritos. Yo quiero carritos, yo quiero Hot Wheels, yo quiero de estos, y yo quiero de estos, y yo quiero de estos. Y mis papás, como pudieron, empezaron a comprar esos carritos. Y ahora yo construía mis ciudades. ¿Por qué te cuento esto? Dice, ay, pastor, usted está bien traumado. No, pero cosas como esas son precisamente las que dejan huella en tu corazón. Son cosas que no hemos podido procesar y que están teniendo un efecto recurrente en nuestros pensamientos. Y el problema no es que lo recuerdes, el problema es que creas que esos momentos fueron los más maravillosos de tu vida. Una fiesta de cumpleaños, la casa de un amigo, una amistad, un noviazgo de tu infancia que dices, no, es que no debí de haberme casado con mi novio del kinder, o con mi novia del kinder porque era el amor de mi vida. Y cosas así que nos hacen pensar que ese fue el mejor momento de tu vida. La Biblia dice en Eclesiastés, no digas los días pasados fueron mejores, porque no conoces lo que ha de venir. Y muchos días o muchos años de nuestra adolescencia, juventud y adultez, no los valoramos porque nos quedamos atrapados en un momento de nuestra infancia que creímos que era el mejor momento de nuestras vidas. Mi explicación es que no maduramos. Mi explicación es que esa área de nuestra vida no la maduraste. Te divertiste, te la pasaste tan bien, fue tan agradable para tu vida que no quisieras que terminara. Es decir, queremos seguirla disfrutando como si fuéramos niños. Pero eso te afecta en las demás áreas de tu vida. O también puede ser el otro extremo, que fue tan traumante esa etapa de tu vida, ese momento, esa manera como te maltrataron tus padres, o a lo mejor te sentiste abandonado, aún teniendo a tus padres en casa, o perdiste a tus padres, no lo sé, pero algo que traumó tu infancia, que fue muy doloroso, también es una razón por la cual no hemos madurado, porque quisiéramos volver a esa etapa, a ese momento de nuestra infancia que fue muy doloroso, y quisiéramos ya como adultos poder volver a la infancia y reparar ese daño o lo que vivimos. Hacerle daño a los que nos hicieron daño, defendernos de los que nos hicieron daño o evitar ese momento de dolor. Por eso cuando hacemos la pregunta, ¿qué le dirías a tu niño pequeño, al tu yo del pasado, tu yo niño? ¿Qué le dirías? Por eso generalmente queremos volver al pasado para sanar nuestros corazones, para animarnos, para que nos demos las palabras de ánimo. Y el asunto es que muy difícilmente o muy pocas personas pensamos en volver para aprender a diferenciar las cosas que sí tenemos que madurar y las cosas que simplemente tenemos que recordar como buenos momentos de nuestra infancia y que tenemos que superar. La Biblia nos enseña, ahí en Mateo capítulo 18, dice el Señor Jesús, así que cualquiera que se humille como este niño, ese será el mayor en el reino de los cielos. Este mundo nos enseña que debemos de tener poder, control, ser independientes, mientras que un niño tiene humildad, tiene confianza, tiene sencillez. Cuando el Señor Jesús dice que si no somos como niños, es que si no entendemos que lo que necesitamos es actuar desde lo más profundo de nuestro corazón, con la inocencia de un niño, para tener esa humildad, esa confianza, esa sencillez en Dios. Confiamos en Dios, tenemos humildad ante Él, ponemos nuestra sencillez delante de Él y nos acercamos a Dios con gratitud, sabiendo que Él no nos va a dejar. Si permitimos que nuestro niño interior viva afectado, nuestro niño del pasado viva afectado dentro de nosotros, no vamos a terminar de madurar. Tanto si vive afectado por la fantasía de lo bonito que fue,
como por las heridas de lo que vivimos en la infancia. Tenemos que sanar eso. ¿Cómo lo sanamos? Pastor, ¿hay que ir a terapia? Sí, si puedes ir a terapia, ve a terapia. Yo aconsejaría lo que la Biblia nos enseña. Yo, ¿qué es lo que le diría a alguien que tiene problemas en su infancia? No haríamos esa retrospectiva, no haríamos esa meditación o no buscaríamos escarbándola en el pasado, porque quizás eh, yo personalmente no podría sanar esas heridas, ni tampoco hacer que la persona misma las sane, pero sí permitiría o pediría que esa persona empezara a madurar cada una de esas etapas con sabiduría, con la sabiduría de Dios. Es decir, si hay algo que tienes que perdonar el pasado, perdona. Si hay algo que te gustó mucho del pasado y que no quisieras que terminara ese momento tan feliz que cada vez que lo recuerdas te sonríes, la fiesta de cumpleaños, el paseo, las vacaciones, la primera película que viste, no sé, cualquier momento que sea muy emocionante para ti y no quieres que termine, también tienes que madurarlo con sabiduría. No podemos vivir atrapados en las cosas maravillosas del pasado. Hace poco platicaba con un médico en el trabajo y me decía, Axa, es que ya no es lo mismo ahora que los años de nuestra infancia, los años maravillosos de nuestra infancia. Dice, como el programa este de los años maravillosos. Yo veía ese programa de los años maravillosos. Y el problema es que nos quedamos atrapados en eso. Decimos, es que esos años no se van a repetir, es que esos años son únicos, y es que esta generación, y es que ahora no hay respeto, y es que ahora no hay educación. No, lo que pasa es que estamos tratando de evadir con madurez la realidad de hoy en día, viviendo en un pasado que no va a regresar. Y lo que la Biblia nos sugiere y nos enseña y nos anima a la palabra es a madurar. Maduren. Maduren con responsabilidad, piensen con adultos. Sean como niños en cuanto a su confianza, en su imaginación, vuelen la imaginación, creen cosas, imaginen cosas, dibujen cosas, pónganse creativos, pónganse a hacer cosas nuevas, a descubrir lo inimaginable. Tengan una confianza completa en Dios, de que Dios no los va a decepcionar. Tengan la capacidad de ser asombrados, ¿sabe? Un niño se asombra, un niño se asombra. Veía hace poco a un niño que fuimos mi esposa y yo a comprar un centro comercial y estábamos comprando una especie de raspado, le decimos aquí en México, o una especie de frappé más o menos, algo así, pero era como un raspado. Y estábamos comprando y lo compramos y cuando nos lo dieron, el vaso era curioso, tenía como orejitas, la tapa y el lado frappé hasta arriba o raspado hasta arriba y y cuando nos lo dieron, yo volteé y un niño estaba mirándonos y estaba con los ojos abiertos a todo lo que da y con una cara de asombro. Y le hice señas como si quería. Le dije, ¿quieres? Y se voltea y me dice, no. Pero estaba sorprendido porque no había visto un vaso de esa forma y con ese tamaño y con lo que tenía dentro y tan colorido y como se veía. Estaba sorprendido y dije, ¿cuántas veces hemos dejado de asombrarnos por las cosas en nuestro entorno? Ya no nos asombra nada. Ya todo es tan común, tan normal, el sol que sale, cuando llueve, cuando hay viento, con las nubes, con tu familia que estés ahí en casa, con los que comes, el trabajo que tienes. Ya no nos dejamos asombrar. Los milagros que el Señor hace en tu vida, las cosas extraordinarias. Un niño todavía se asombra. No pierdas esa capacidad de asombro también. Ten humildad en tu corazón. Busca a Dios con humildad y estoy seguro que el Señor no te va a dejar. Quiero concluir con esto. ¿Qué podemos hacer? ¿O qué debemos hacer? Yo creo que debemos de sanar nuestra vida con madurez, con sabiduría. Tenemos que aprender a perdonar. No necesitas volver al pasado. Lo que necesitas es mirar tu presente, es ver cómo reaccionas ante lo que te pasa. Si alguien te lastima, si alguien te hiere, si alguien te ofende, ¿cómo reaccionas? ¿Cuál es tu reacción? Si tu reacción no es con sabiduría, no es con madurez, sino que te dejas llevar por lo que sientes en ese momento y reaccionas impetuosamente, tienes una emoción que flora ahí, vale la pena revisar. ¿Por qué actúo de esa manera? ¿Vale la pena contestarle así a mi esposa? ¿Vale la pena tratar así a mis hijos? ¿Por qué lo estoy tratando así? ¿Qué herida, qué trauma, qué problema del pasado traigo?
que no puedo actuar con madurez, no puedo actuar con sensatez, no puedo proceder de manera responsable ante una decisión. Me dejo llevar, sigo pensando que esto es un juego, que no habrá consecuencias, que si voy perdiendo no importa, agarro el balón y me voy. La vida no es no agarras la pelota y te vas cuando te aburres del juego. No recoges tus canicas, ya me aburrió, no me gusta que voy perdiendo y recoges tus canicas y te vas. No, tienes que seguir siendo responsable, tienes que asimilar las consecuencias de tus decisiones en tu trabajo, en tu familia, y tienes que asimilar lo que tienes que corregir. Pero tenemos que madurar y tenemos que distinguir con claridad en nuestras vidas qué sí es una diversión, un juego, un momento para disfrutar y qué cosas tienen consecuencias de las cosas que estoy haciendo. Y para eso necesitamos madurar con sabiduría lo que el Señor pone en nuestro corazón. El Señor le dice a los hebreos, enseñen a sus hijos mis mandamientos. Enséñenselos, que ellos aprendan, que conozcan. Márquenlos en la puerta, pónganlos en sus frentes, átenlos a sus vestiduras, pero que los niños tengan presente mis enseñanzas. Porque la madurez que necesitamos, no necesitamos madurar como el mundo nos dice que tenemos que hacerlo. Tenemos que preparar a nuestros niños para el mundo. Tenemos que estar listos nosotros para el mundo. Pero me llamaba la atención porque algo que me preocupaba realmente profundamente en mi corazón es que este pensamiento egoísta donde importa lo que tú eres, lo que tú tienes, lo que tú sientes, está impidiendo que preparemos un mundo mejor para nuestros hijos. Durante muchos años, mientras nuestros hijos eran pequeños, en mi trabajo me decían, oye, tus hijos, qué bonito se portan, qué bien portados son. Mis compañeros del trabajo alababan mucho a mis hijos. Y una de las frases con las que yo me llenaba la boca y decía, no, hombre, es que yo estoy preparando a mis hijos para que ellos sean excelentes en el mundo. Y pensé tanto en eso, y estaba tan convencido de que lo estaba haciendo bien, que me olvidé de preparar el mundo para mis hijos. Yo pensé que mis hijos iban a poder enfrentar al mundo y iban a poder transformarlo. Ellos solos, con lo que les estoy enseñando, ellos van a ser unos expertos en transformar su entorno, en cambiar las actitudes. Pero no me di cuenta que el mundo era más voraz y más destructivo de lo que yo me imaginé que podía ser. Y fíjense que yo lo conocía, pero no pensé en eso. Entonces hay dos cosas pensando en nuestra siguiente generación. Acerca de ti tienes que sanar tu corazón. No te aferres a los momentos felices de tu pasado, pero tampoco te aferres a los momentos trágicos de tu pasado. Sana tu corazón con madurez. Nota la diferencia y recuerda siempre que hay consecuencias. Todo lo que sembramos, eso cosechamos. Ok. Ahora, respecto a las siguientes generaciones, hay dos cosas que tenemos que hacer. Una, prepararlos para el mundo, enseñarles que el mundo es difícil, que hay que tomar decisiones y que de ellos también tienen que aprender que ellos están, siendo niños, están para disfrutar el ser niños, pero también tienen que aprender a distinguir hasta dónde es un juego y cuándo deja de serlo. Tenemos que enseñarle a los más pequeños, a tus hijos, a tus nietos, enséñales. Qué bueno que te diviertes, qué bueno que tienes oportunidad de divertirte, de pasear, de jugar. Eso es muy bueno. Pero también hay consecuencias. Hoy vemos a los papás defendiendo a los hijos con todo en la escuela, porque la maestra los reprobó. Pero no revisamos si el niño entregó las tareas, no revisamos si el niño cumplió con lo que tenía que cumplir. Y entonces le enseñamos al niño que el juego sigue. ¿Por qué? Porque si a mí me va mal, mi papá o mi mamá va a venir a defenderme, con razón o sin razón, pero va a venir a defenderme y no a enseñarme cuando el juego terminó. Y tengo que hacerme responsable, como hijo, como niño, tengo que hacerme responsable de las decisiones que yo mismo tomé. Queremos que los niños maduren equivocadamente. Les damos responsabilidades que no les corresponden. Los involucramos en las pláticas de adultos. Les enseñamos a los niños que los papás tenemos debilidades y dicen, es que eso es normal, eso es humano, un niño tiene que saberlo. Sí, pero un niño sabe, ahora va a saber que ese que lo debería de proteger, ya no lo va a proteger, porque tiene debilidades.
porque es vulnerable, porque se quiebra ante las dificultades. Tenemos que enseñar. Yo, honestamente, yo nunca vi a mi mamá o a mi papá quejarse de que no tuvieran dinero. Nunca los vi quejarse de eso, aunque no lo tuvieran, aunque no lo tuvieran para nosotros. Nunca los vi decir, no tenemos dinero, estamos en una crisis, vamos a ahorrar, vamos a apretarnos el cinturón. Nunca oí eso. Y a veces hacemos a los niños responsables de cosas que como adultos no hemos podido madurar. Cuidado, enseñemos a los niños respecto a eso. Enseñemos a los niños que ellos tienen que ser responsables, tienen que ser niños, pero también tienen que distinguir dónde el juego terminó. No dónde van a asumir las responsabilidades de los adultos, no. Dónde su juego terminó. Ah, ¿quieres jugar? Ok, tienes tanto tiempo para jugar, pero también tienes que hacer tarea. Ah, oye, es que golpear a tu hermano no es divertido. No es un juego. Ah, es que faltarle el respeto a tu mamá o a tu papá no es un juego. Hay consecuencias, porque todo lo que hacemos tiene consecuencias. Administrar el dinero con sabiduría es parte de su responsabilidad. Termino con esto. La segunda cosa que tenemos que hacer con los niños es preparar el mundo a donde los vamos a enviar. ¿A dónde vas a enviar a tus hijos? ¿Cuál es el entorno de qué manera estás haciendo que su entorno, el mundo que van a enfrentar, sea un mejor lugar? Hazlo con cosas simples como la basura que recoges, el lugar donde vives, la gente con la que se rodea, los amigos que tiene, conoce a sus amigos. Insisto con esto. Nosotros hicimos la parte que nos correspondía y procuramos hacer lo mejor que pudimos. ¿Cómo sabré cómo sabré como padre si lo que les enseñamos a nuestros hijos, los valores, los principios, la palabra, cómo sabré que lo que les enseñamos fue bueno y les sirve más adelante, cuando ellos como adultos empiecen a tomar sus propias decisiones y empiecen a enfrentar la vida con su responsabilidad, sabiendo que pueden confiar en Dios, como en algún momento les enseñamos que deberían hacerlo? Espero que esta conversación te sirva de algo. Quizás redundé, abundé, viajé mucho, hice una ensalada de muchas cosas, pero espero de verdad, de corazón, que lo que he platicado contigo esta noche te funcione, te sirva. Tenemos que ayudar a nuestra generación. Los que somos adultos tenemos que ayudar a nuestra generación, a nuestro entorno, a sanar su vida, a sanar su pasado, a sanar las decisiones que tomaron. Que no haya más confusión espiritual, que no se alimente la decadencia moral, que no haya una pérdida de identidad. Afirmemos los corazones de los que tenemos cerca y ayudemos a aquellos que necesitan ser ayudados. Pero también preocupémonos de la siguiente generación. Preocupémonos de que le enseñemos a esos niños de que no todo es un juego. Sí, hay que divertirse, hay que jugar, pero también hay que asumir responsabilidades y hay que saber que hay consecuencias de lo que hacemos. No los escondamos ante los problemas. No les solapemos sus necedades. Ayudemos a que ellos mismos asimilen sus propias responsabilidades. Y verás que muchos de sus talentos y habilidades y capacidades se van a desarrollar. Incluso si tuvieran un poco de disciplina, podrían aprender a hacer cualquier cosa que se propongan. No como una obsesión para volverlos profesionales a los 10 años, pero sí como una disciplina que a lo largo de su vida ellos pueden madurar para adquirir habilidades que quizás ahora no tengan, pero que más adelante les serán muy útiles. Hablar otro idioma, tocar un instrumento, practicar algún tipo de arte, practicar algún conocimiento científico, algún desarrollo profesional, algo que ahora que como niño no se lo exigimos, que lo haga de manera como catedrático o como alguien muy disciplinado, pero sí pueda distinguir dónde se termina el juego y dónde empieza las responsabilidades. No es malo enseñar eso a un niño. No tus responsabilidades, las responsabilidades de ese niño. Es lo que tenemos que enseñar. Yo espero que te sirva esta conversación. No solo debemos de pensar en nuestro niño del pasado, afanados por los traumas o por los momentos felices. También tenemos que pensar en los niños que vienen detrás de nosotros. Tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. Piensa cuál es el mundo que les estás construyendo. ¿Qué les estás enseñando acerca de lo que viene?
La Biblia nos enseña a conservar el corazón de un niño, pero también nos instruye a asumir la responsabilidad de un adulto para la siguiente generación. Espero que esta palabra te sirva y bendigo tu vida. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Bendigo a aquellos que escuchan y te pido que tu Espíritu Santo acomode todo lo espiritual a lo espiritual. Y lo que no es tuyo, lo que no viene de ti, que ha sido mi propia experiencia la que ha hablado, pero que no sirve de nada, te pido por favor que caiga a tierra y simplemente tu palabra prevalezca y permanezca en el corazón de quien la escuche. Los bendigo de corazón y espero que tu corazón y tu alma y tu espíritu sanen completamente, para que el Señor inunde tu vida con una nueva naturaleza y seas muy bendecido y tu familia pueda disfrutarlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Una vez una mamá preocupada me preguntó y me dijo, ¿y hasta qué edad yo puedo estar instruyendo a mi hijo? Yo creo que no hay límite. Yo creo que a veces los hijos simplemente necesitamos a nuestros papás. A veces necesitamos escucharlos, saber de ellos, que nos apapachen, que nos abracen. A veces solamente lo necesitamos. Así es que si tus hijos ya son viejos y crees que ya no puedes enseñarles nada, creo que es un buen momento para hablar con ellos y decirles, necesitas escuchar algo importante, hijo. La vida tiene consecuencias. Enseñe eso y verá que algunos ni siquiera lo sabían. A veces nuestros hijos ni siquiera lo saben, pero tenemos que enseñarles, tú y yo. Amén. Te envío un fuerte abrazo, gracias por tu compañía, gracias a los que nos acompañaron esta noche, los que se quedaron por aquí, mi querido Juan Gerardo Barraza. Brother, es tu cumpleaños, me parece que el día de hoy es tu cumpleaños, fue ayer, no recuerdo. No, es hoy es tu cumpleaños, bendigo tu vida, Juan Gerardo Barraza, un abrazo enorme, amigo, y que el Señor colme de bendiciones tu vida. Gracias, gracias por escucharnos. Julio Velázquez Hernández, gracias Julio, un abrazo también para ti, amigo, uno compañero en la universidad, el otro compañero en la primaria. Julio, gracias. Negro Ramírez dice, saludos, Pastor Axiacal. Gracias, bendiciones también para ti, querido hermano. Perla, un abrazo. Perla también, compañera, amiga de la infancia. Hermana Irma Astudillo, un abrazo fuerte también para usted, para su familia, la bendecimos. Y por ahí estaba Giovanni. Giovanni, un abrazo grande para ti también. Te bendecimos. La pastora Ceci también le bendecimos. Gracias, y veo por ahí a alguien que no alcanzo a distinguir porque no está en mis contactos o no nos ha dejado un like. Pero a todos ustedes, gracias. Gracias a los que nos ven, a los que no menciono, pero que sé después que ven este mensaje posteriormente porque ustedes son los que tengan tantas reproducciones. Gracias, gracias a todos por vernos, por escucharnos, por compartir el video, por quedarse en la transmisión. Sandra Galicia, gracias. Claudia Barragán, un abrazo. Claudia. Gaby Lima, un abrazo también. Hermana Gaby, bendiciones. Vero Huerta, Dios te bendiga. Un abrazo fuerte. La pastora Ceci, Jorge, también gracias, de verdad a todos. Gracias por escucharnos. Gracias por quedarse aquí. Hermano Pascual Santú, hermano Pascual de Venezuela, un abrazo grande para usted también, para su familia. Les amamos, les bendecimos a todos ustedes, a todos los que no mencioné también. Les amamos y les amamos y les bendecimos. Y nos vemos en la próxima transmisión desde el Templo de la Comunidad Manto Nuevo. Cualquier comentario déjenlo aquí en la caja de los comentarios, mándenme un WhatsApp. Si en algo me equivoqué y cometí una aberración que no tiene nada que ver ni con la psicología, ni con la antropología, ni la sociología, y dije puras barbaridades que nada que ver con lo que la ciencia dice, les pido perdón. No soy todavía ni psicólogo, ni antropólogo, ni sociólogo, pero hablo desde el corazón y con fe en que la palabra de Dios edifica nuestros corazones. Así es que les bendigo, les envío un fuerte abrazo y que sean muy, muy bendecidos siempre. Hasta la próxima. Adiós.